Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto, y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com, en el marco, en el contexto de corporacioninmanente.com.mx, presencia local y medios, que a través de la intensa Cantares de México y A2 Radio Todos Contaminación.com hacen posible que esta señal llegue hasta usted. Don David Méndez está en los controles, Abel Pérez Rojas, el de la voz, esta mañana con la grata compañía de Fernando Acosta. He traído a esta mesa, Fernando, un tema vinculado con los años 60, 50, en fin, pero que es de actualidad. Y me estoy refiriendo a los psiconautas. Le pregunto, amigo que nos está siguiendo desde su equipo de cómputo, ¿sabe usted quién es un psiconauta? ¿Cuáles son las características para ser considerado psiconauta? Bueno, psiconauta, referido a la cultura psiconáutica como fenómeno intelectual y artístico en sus distintas formas, pictórico, literario, musical, cinematográfico, muestra interés por ampliar su conocimiento y su conciencia, utilizando su cuerpo como un laboratorio en el que experimenta con su percepción. Usa técnicas de trance de origen religioso, tradiciones ceremoniales de diferentes tribus del mundo o simplemente experimenta por intuición. Respiración holotrópica, psicología moderna u otros paradigmas. Explora la psique para mejorar potencialmente el funcionamiento de ciertas tareas psicológicas. El término se asocia a menudo de sustancias psicotrópicas, psicoactivas, psicodélicas, alucinógenas o el uso de plantas sagradas o maestras. El psiconauta busca conocer el potencial espiritual o mental del hombre y acercarse a la comprensión del universo, el tiempo y el sujeto por medio de la observación y alteración de su conciencia. Esto es absolutamente distinto al uso lúdico social de las drogas. Esto lo estoy tomando de Wikipedia. Fernando Acosta, es un término que está vinculado con algunos de los temas que hemos estado explorando últimamente. Sí, simbólicamente. O sea, no, con eso no le quito importancia a la categoría, ¿no? Sí, porque es simbólico en el sentido que representa ciertos estados de percepción. Muy bien lo pone ahí en Wikimedia. Y ahora que leí ese pequeño resumen, estos fenómenos empezaron a hacer del conocimiento público, un conocimiento público escandalizado por la manipulación de los medios de masas. A mí me tocó vivirlo de niño, a raíz del movimiento hippie, que es, bueno, el movimiento hippie nace aproximadamente en 1965 en las Islas Británicas, no es norteamericano como piensan, y después se extiende a través de Europa y llega ya a Estados Unidos, sobre todo a la ciudad de San Francisco, que es un lugar que siempre ha tenido fama de albergar culturas exóticas, extrañas, muy diferentes al puritanismo norteamericano que todos conocemos. Pero este movimiento, porque un movimiento siempre fue un movimiento, tiene su origen precisamente en la época romántica, la época del romanticismo, o sea, a principios de los 1800, 1830 más o menos, en Inglaterra, y los lugares donde se dio el movimiento romántico, que serían Francia, Alemania e Inglaterra, precisamente. Y la idea era salirse, recordemos que exactamente en esos territorios, en la época inmediatamente anterior, prevaleció el racionalismo. Todo tenía que ser conforme a la razón, todo debía ser susceptible a un análisis lógico y una explicación incluso empírica, es decir, sobre los hechos de las cosas. Entonces es un movimiento de reacción o de resistencia contra ese racionalismo totalitario que se había impuesto, como moda en todos lados, ¿no? No solamente en la parte productiva, digamos, es cuando empiezan a formarse lo que serían después las manufacturas, las fábricas y todo eso, sino también de los movimientos que serían de tipo intelectual, como sería la filosofía, como serían las artes, ¿no? Entonces hay una reacción, bueno, todos hemos oído hablar de Lord Byron, por ejemplo, el famoso poeta inglés, ¿no? Y su Percy Bysshe Shelley y su esposa Mary, la que creó Frankenstein, ¿no? Que es precisamente una especie de alegoría de lo que pasaría si todo se le confiara a la ciencia, ¿no? a la física aplicada, en este caso la electricidad. Entonces ahí se da todo esto, entonces se trata de buscar visiones, literalmente visiones, a ver cosas
que se supone veían los místicos clásicos, digamos, los místicos antiguos, tanto europeos como asiáticos. Ahí se empieza mucha referencia al Extremo Oriente entonces. Y de ahí sale eso, pero no es fácil tener ese tipo de percepciones. Hay gente que parece tenerlas espontáneamente, por sí misma, por algún complejo de cualidades físicas que tiene, pero en general tienen que ser inducidas, y es cuando recurren al uso de las drogas, sobre todo, o de prácticas que te dan un efecto parecido a las drogas. La misma respiración te puede dar eso, pues una respiración con determinada profundidad y un ritmo te puede poner en un estado muy parecido a un trance inducido por drogas, ¿no? También están los rituales de tipo, ¿cómo se llaman? Serían como tribales, no sé cómo, porque serían Tribales religiosos. religiosos, sí. Uh-huh. Sí, como las danzas, por ejemplo. Todos sabemos de los derviches, ¿no? Entonces, ¿cómo le diríamos? No le llamaremos bailarines, sino más bien que giran, que se ponen a girar y empiezan a tener otro tipo de cosas. Y entonces estuvieron buscándole un poquito de todo. Siempre en el romanticismo se buscaba lo exótico, lo no convencional, lo no urbano, en europeo. Entonces de ahí arranca. Pero ha habido aportaciones de este movimiento, Fernando. Pictóricas indiscutiblemente, poéticas indiscutiblemente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ahí no los menciona, pero estoy seguro de que de ahí tomaron sus visiones, los llamados pintores, eran poetas y pintores pre-rafaelitas, se llamaban, que pintaban cuadros de tema medieval, pero muy fantásticos, ¿no? De ahí surgió una gran imaginería que después se ha usado mucho en los dibujos animados, ya en tiempos del cinematógrafo, ya digamos de los 40 años. Relativamente recientes, sí, pero con un siglo después eran válidos, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas durante la época del rock, no del rock and roll, sino del rock que es ya de los años 60, también muchas letras tienen que ver con eso, ¿no? E incluso ya el desarrollo ya dentro del rock, del metal, muchas de esas visiones apocalípticas y demoníacas tienen que ver con eso también, ¿no? Y también había un gran consumo de drogas psicotrópicas o alucinógenas para captar esos detalles. Yo creo que ahora, en ese aspecto, en el aspecto simbólico, creo que sí han hecho bastante, sí dejaron muchísimo. En el otro aspecto, en el de ampliar las fronteras de la percepción, creo que en realidad no han hecho gran cosa, porque finalmente una alucinación no va a ir más allá de lo que tú ya conoces, de lo que tú ya sabes, o de tus recuerdos, o de lo que tengas en tu memoria, tal vez en tu memoria inconsciente, pero finalmente es tu memoria. Realmente Son proyecciones. Sí, digamos que te da la facilidad de percibir cosas que en general las apartas porque estás ocupado en otras cosas más mundanas, digamos, más cotidianas. Pero que te hayan abierto otra cosa, no. En realidad, bueno, no veo por dónde sería, ¿no? Por ejemplo, que a través de drogas se potencie la telepatía, por así decirlo, o la clarividencia, la premonición, no, para nada. Pero ha sido un movimiento de alguna manera muy señalado, muy seguido por las autoridades, porque el uso de drogas, en algunos casos, para alcanzar estos estados alterados de conciencia, pues podrían estar vinculados con otros delitos, con otras prácticas prohibidas, ¿no? Sí, bueno, a lo que temen las autoridades, el establishment, lo establecido, como decían en los años 60, es que son cosas, promueven actitudes subversivas. Es decir, que te deja de importar el qué dirá la ideología dominante encarnada en las personas. La ideología son las ideas, pero hay personas que actúan de esa manera. Bajo una droga, o sea, los efectos de una droga alucinante, no te importa lo que piensen, lo que digan, lo que comenten, o cualquier apreciación o cualquier opinión de otra gente, simplemente. Entonces se vuelven subversivos, ya no funcionan. Y le hacen un gran hueco a la ideología dominante y las cosas ya no funcionan como quisiera el poder establecido. Claro, porque se empieza a cuestionar lo establecido, ¿no? Lo ves desde otro ángulo, lo ves de otra manera. A mí me ha gustado mucho desde que surgió el movimiento hippie. Me ha gustado porque soy muy afín a esa sensibilidad, pero también me ha gustado mucho la capacidad de romper con los convencionalismos que sí eran bastante opresivos todavía a principios de los años 60. Cuanto en la ropa, en todo, ¿no? En la expresión corporal, todo eso. El movimiento hippie vino a romper todo, absolutamente todo.
Aquí en México incluso, que es donde he tratado de rastrear, ¿no? Para empezar, aunque fue un movimiento que se dio ya cuando todos los medios estaban totalmente maduros, hay muchísimo material gráfico escrito, de todo lo que es periodístico básicamente, y también algunas investigaciones serias de académicos, sobre todo de los países del primer mundo, ¿no? Acá no tenemos realmente investigación en ciencias sociales, en historia de la cultura. Siempre ha sido censurado, es bien difícil llegar ahí. A mí me costaba, cuando no había internet, me costaba muchísimo trabajo hacerme de uno o dos, así estoy hablando literalmente el libro donde mencionaban el tema. Incluso en México hubo gente que lo trató de abordar sin ningún éxito, como el escritor José Agustín, por ejemplo, porque lo ponía algo así como costumbrista, ¿no? O sea, no tenía la formación sociológica para penetrar en ello y ver que hay otras cosas. Y otros escritores, Parménides García Saldaña y gente así, más bien lo veían desde el punto de vista del buscador de otras expresiones, ¿no? Sí, el movimiento hippie abarca muchísimo más que la psicodelia, de que el meterse drogas es muchísimo más, y es muchísimo más subversivo de todos los cánones sociales, entre ellos los sexuales, los de género, los políticos, ni se diga, ¿no? Y entonces esto se vuelve, digo, lo que temen no es que la gente se drogue, que no se puede drogar o no, y en todo caso el daño se lo va a ocasionar al individuo. No, pero que están vinculadas, digamos, el consumo de drogas sí con la crítica, lo establecido, ¿no? Por supuesto, no solo, sí, pero es una crítica práctica, no solamente es una crítica intelectual, es una crítica de hecho, no estoy ya. Sí, me salgo de lo establecido, me salgo de lo que se está indicando, ¿sí? Y de hecho fue una actitud de protesta ante las guerras emprendidas por los Estados Unidos, viene a mi mente, por ejemplo, la de Vietnam, etc., ¿sí? En donde los jóvenes dijeron, se hacen a un lado, y bueno, a ver con quién más. A ver que sí, no, definitivamente. Esa fue la parte más contundente de aquel movimiento. Imagínate, acababan de salir de la guerra de Corea, la invasión a Corea, ya se había militarizado toda la vida norteamericana y de pronto sale esto. Y se acabó porque se acaban industrias guerreras y todo eso, ¿no? Por eso es tan temido. Pero también el movimiento hippie fue un knockout a las religiones establecidas, porque se rompe el viejo paradigma de que debe haber un intermediario entre el individuo y la divinidad. Ya los protestantes con Martin Luther conocimos, ya habían roto con eso. Los protestantes no tienen ministros, para nada, de ningún tipo en todas sus denominaciones. Pero con esto se radicaliza aún más. Dice, no, pues, no tengo necesidad de un templo, podemos adorar a Dios en el campo, en la montaña. Entonces, fue lo que hizo, fue subversivo, afortunadamente. Después vinieron ya todos los movimientos otra vez de cooptación para traer las ovejas descarriadas al redil. Yo en particular recuerdo mucho porque me tocó vivirlo como niño. De haber yo nacido 5 años antes, seguramente hubiera participado en ese movimiento. Pero me tocó ver, por ejemplo, cómo todo el clero católico se iba contra los hippies. Y los más rabiosos eran los jesuitas. Dejamos hasta aquí este podcast. Si usted nos está siguiendo en vivo, le agradezco el que nos haya escuchado estos breves minutos. Abel Pérez Rojas les invita para que mañana, alrededor de las 8, el lunes, alrededor de las 8 de la mañana nos volvamos a encontrar y abordemos otro tema de interés como el que aquí hemos comentado. Adelante, gracias Fernando. Al contrario, Gracias David. Nos vemos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.